es todo lo que soy, es mi amor, mi corazón, es mi sueño, la ciudad que queremos construir con respeto y unión. Es mi casa, es lo que soy, es una luz llena de paz, es la ciudad de la solidaridad. Te queremos. Alcaldía Metropolitana. Importante, en el fondo, preocuparse en general de integrar las comunidades, ¿no? Ocuparse de integración social e incorporarla en las políticas públicas. Porque, bueno, en realidad se está estudiando, ¿eh? Porque en el fondo de integración social en general, desde el punto de vista teórico, se sabe muy poco. Y además son procesos muy diversos en cada realidad social. Pero lo que se sabe es que de alguna manera la nueva forma del Estado, las nuevas estructuras de las familias, la globalización, etcétera, las nuevas formas de contrato de trabajo han ido generando circunstancias que facilitan vulnerabilidad y exclusión social. Y eso lleva, justamente ayer yo hablaba con la gente de la Mutual de Pichincha acá, de la Fundación Bienestar, y que entre otras cosas es una experiencia muy relevante, porque en Chile no nos pasa, nosotros, a diferencia de lo que sucede acá en el Ecuador, en Chile nosotros tenemos la integración social incorporada en las políticas públicas. Aquí en el Ecuador existe esta experiencia que a mí me parece formidable, en que una institución financiera invierte parte de su capital en integración social. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque seguramente ellos se han dado cuenta que si no invierten en integración social, a la postre lo que estamos haciendo es generando las condiciones para facilitando procesos de movilización y de revuelta civil, un poco lo que ha pasado en la periferia de París, ¿no? Este último tiempo. Hay una antropóloga urbana francesa que se llama Colette Petonet, yo tuve el gusto de estar con ella en Río en mayo, y ella dice en el fondo que la violencia es producida por el aniquilamiento de las diferencias. De hecho, bueno, contaba, y esto es una anécdota, que ustedes conocen ese dicho, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, decía que en París ahora hay una versión nueva de este dicho que es, por un ojo los ojos y por el diente la boca entera, ¿no? Y es una manera, en el fondo, es una manera de dar cuenta de cómo van subiendo los niveles de violencia y las manifestaciones de violencia en las comunidades que no reciben intervenciones relacionadas con integración social, ¿no? Ella también decía que el realojamiento, por ejemplo, dispersa y obstaculiza el trueque, que es una cosa que nosotros también lo hemos visto en Santiago. Se rompen las redes sociales con las erradicaciones. Bueno, yo cuento todo esto porque es una manera introductoria de entrar con el tema de la integración social en las políticas públicas. Hay otra teórica, académica, antropóloga urbana también, americana, pero que ha trabajado mucho tiempo en las favelas en Río, hace 40 años que está trabajando en las favelas, y tiene un estudio muy bonito, se llama Favela, si ustedes lo quieren ver en Google, se llama Janice Perman, y ella ha estudiado no solamente el estado de las comunidades que viven en favelas, desde el punto de vista más sociológico, sino que también económico, productivo, etcétera, en todas sus dimensiones, cultural, religioso. Hizo un primer levantamiento el año 68, 750 encuestas en distintas favelas del Brasil, y replicó esa experiencia hace 2 años atrás. La última publicación que tiene, que es este libro que se llama Favela, da cuenta de los 2 levantamientos, ¿no? Entonces, ella decía, bueno, ¿qué ha pasado en las favelas en 40 años? ¿Empeora o mejora su situación después de procesos de mejoramiento, de upgrading? Y yo decía, pasa un poco las dos cosas. Lo que yo he visto a lo largo de 40 años de haber estado en contacto con 3 generaciones en distintas comunidades, es que de alguna manera han mejorado los servicios. La gente tiene mejor y más fácil acceso a bienes materiales,
entonces tienen lavadora, automóvil, etcétera. Pero al mismo tiempo han subido los niveles de violencia tremendamente y se ha erosionado el capital social. Entonces, si hace 40 años el conflicto era que había un poco de alcoholismo en las favelas y las disputas se hacían con golletes de botellas de vidrio quebradas, ahora el problema es la droga. La droga, cuando entra a las comunidades, no hay una preocupación pública por la integración social, no sale. La droga no sale de las comunidades. No hemos llegado nosotros como Estado, como diseñadores de políticas públicas, ni a entender bien los procesos de inserción de drogas en las comunidades, ni a encontrar la solución. Bueno, rápidamente voy a hablar de los primeros 15 años, desde el 90 en adelante, de lo que sucedió en Chile en términos de integración social. Primero, una cosa que yo personalmente como planificador urbano lo encuentro bastante relevante, es que durante estos 20 años siempre el Ministerio de Planificación ha dialogado con el Ministerio de la Vivienda. Y muchas veces, como sucedió en el 98, por ejemplo, en el 96 con el programa Chile Barrio, algunas ideas de políticas, de intervenciones, de diseño de programas de integración social se han conversado en estos dos ministerios, se han de alguna manera implementado con carácter de piloto desde el Ministerio de Planificación y luego ha pasado a la segunda fase, digamos, de una implementación a nivel nacional al Ministerio de la Vivienda. Esa es una primera cosa. Nosotros partimos el año 90, bueno, en términos de vivienda, una población de 12 millones de habitantes, un déficit habitacional cuantitativo de 1 millón de viviendas y una pobreza del 36%. Al 2006 la situación cambia. Bueno, la población por supuesto que aumenta, no mucho porque Chile es un país que está en un proceso de transición demográfica, nosotros tenemos tasas de natalidad mucho más bajas que las de ustedes. El déficit cuantitativo disminuye considerablemente a 400.000 viviendas. En todo este periodo comienza un proceso fuertísimo de producción de vivienda y de erogación de subsidios, que tenía una media de 117.000 subsidios al año. Y por eso es que baja tan drásticamente en 15 años el déficit habitacional. Y también la pobreza disminuye de casi un 37% a un 20%. Ahora, ¿por qué? Porque el gasto social chileno dentro de la región es alto. Nosotros partimos el año 90 gastando un 12% del PIB, terminamos en el 2006 con un 16%. Yo estoy mirando hoy día en la mañana las cifras de Ecuador y en los 15 años el promedio es en torno a un 8-9% del Producto Interno Bruto, en Brasil un 18% y en Colombia un 13%. Y eso también demuestra que vale la pena invertir que los países inviertan o más bien que gasten en el área social, ¿no? Porque se refleja, cuando está bien hecho, se reflejan disminuciones considerables de los niveles de pobreza, indigencia, etcétera. Ahora, ¿qué pasaba el año 90? Primero, bueno, el país, vuelta a la democracia, tuvo que de alguna manera rearmar su institucionalidad, ¿no? Y cómo uno enfrenta el problema de la vivienda y de la integración en las comunidades, atacando lo más necesario en ese minuto. Entonces, yo diría que en los primeros 5 o 6 años, la preocupación fuerte fue, en ese minuto, erogar subsidio, dar solución de vivienda. La reflexión posterior que llegó en este último periodo a niveles de verdad bastante sofisticados de planificación de ciudad, que tienen que ver con ocuparse de construir mejores barrios, es algo que se ha podido producir después de 15 años de trabajo fuerte en ámbitos más básicos, ¿no? Y de solucionar problemas más básicos. Chile nunca tuvo, a diferencia de otros países de la región, nosotros nunca hemos tenido procesos de bolsones de asentamientos precarios, de informalidad en las periferias de nuestra ciudad. Es un país bastante legalista. De hecho, ahora, si no hubiese ocurrido el terremoto, yo podría contarles con mucha felicidad que prácticamente llegamos a cero en el número de viviendas y de comunidades viviendo en asentamientos precarios. Porque de alguna manera en todos estos años la gente ha internalizado esta manera de acceder a vivienda social, que es a través de un subsidio, a través del ahorro, etcétera. Bueno, lo que sucede en este periodo,
que es relevante es que hasta el 2002 el Servicio de la Vivienda, el Servio, que es el brazo operativo, por decir, del Ministerio, construye vivienda, y existen algunos programas, la vivienda básica, vivienda progresiva, la vivienda social dinámica sin deuda, que es un tipo de vivienda que de alguna manera se pone a disposición de la comunidad en periodos donde aumenta el déficit cuantitativo, y entonces es un programa que no muere, pero se abre y se cierra en esas circunstancias. Y el DC40, que es un programa que está dirigido a la clase media y que tiene todas estas modalidades, y el fondo concursable, que era el tercer programa. En términos de aporte a la integración social en el paquete de programas habitacionales y urbanos, también en este periodo se desarrolla un programa que tiene relacionado con el mejoramiento, que facilita el mejoramiento de los condominios sociales, la rehabilitación de los espacios públicos y la ejecución de pavimentos participativos. Por su parte, en todo este periodo comienza una reflexión dentro del Ministerio de Planificación sobre, de alguna manera, cómo brindar protección social de manera sistémica, ¿no? A pesar de que en estos primeros 10 años, del 90 al 2000, por decir, en general, la protección social fue bastante sectorializada y enfocada en grupos vulnerables. Entonces no se trabaja con la familia o con las comunidades, sino que con jóvenes, adultos mayores, etcétera, etcétera. Suceden dos cosas bastante interesantes en este periodo, en estos primeros 10 años, desde el punto de vista urbano-habitacional, pero que repercuten en la integración social de las comunidades. Uno es que se diseña y se implementa un programa dirigido a los asentamientos precarios. En el 96 nosotros teníamos, de hecho fue la Universidad de Chile la que hizo el catastro de los asentamientos precarios. 100.000 familias viviendo en asentamientos precarios en un país en ese minuto, en el 96, yo creo que éramos 13 millones de personas, para que ustedes tengan la proporción. 100.000 familias de vivienda en un país con una población de 13 millones. Viviendo en asentamientos precarios. El Chile Barrio es un programa, el primer programa intersectorial, porque no solamente se ocupa de alguna manera mejorar el acceso a la vivienda o mejorar las condiciones de vivienda y de entorno a los asentamientos precarios, sino que además de otras dimensiones, que son económicas, en términos de facilitar actividades microempresariales, inserción laboral, etcétera, y una dimensión social, que es la que a mí me tocó evaluar, que tenía que ver justamente con integración social y que se concretaba en cosas bien específicas, como era alfabetización, formación en formulación de proyectos e información, traspaso de información, porque una de las cosas en las que nos dimos cuenta nosotros a medida que fue desarrollándose el programa Chile Barrio, primero que había gente muy necesitada que no participaba por una serie de condiciones que después también hicieron que deriváramos a un subprograma que se llamó Un Barrio para mi Familia y que se implementó como piloto en el Ministerio de Planificación y después se incorporó como un programa a nivel nacional a través de los servios en el Ministerio de la Vivienda. Pero bueno, básicamente trabajamos con alfabetización, como les digo, capacitación y formulación de proyectos e información, porque paradojalmente, aunque ustedes no lo crean, pasa lo siguiente: los quintiles más pobres de Chile hay dos tipos de categorías de población: gente que se aprende mucho y sabe y está muy informada de cuáles son las oportunidades sociales, ¿no?, desde el punto de vista de los subsidios, de las transferencias de los subsidios, etcétera, y no solamente eso, sino que además todo tipo de recursos que está, entre comillas, como orbitando . Es todo lo que soy, es mi amor, mi corazón, es mi sueño, la ciudad que queremos construir con respeto y unión. Es mi casa, es lo que soy, es una luz llena de paz, es la ciudad de la solidaridad. Alcaldía Metropolitana.